Vamos a tratar ahora el tema del pronto pago en el concurso preventivo. El legislador, en una de las últimas reformas, intentó que el pronto pago sea pronto cobro y estableció así dos sistemas, lo que podemos denominar el pronto pago de oficio y el pronto pago a pedido de parte. ¿Por qué lo denominamos al primero pronto pago de oficio? Porque es aquel que surge del listado que se le impone al síndico que debe realizar a los 10 días de asumir. La sindicatura presentará un primer informe a los 10 días de haber asumido como síndico, indicando cuáles son los créditos que a su criterio son pronto pagables que surja de la documentación legal y contable del deudor. El juez, con este informe que expide la sindicatura, determina y resuelve de oficio cuáles son los créditos sujetos a pronto pago. Es decir, que esto se hace previo a cualquier periodo de verificación, en el primer momento y en la primera oportunidad del concurso, en una primera etapa, y ahí se resuelve ya quiénes son los acreedores que pueden recibir el pronto pago. El pronto pago puede ser recibido por todo acreedor cuyo crédito tenga naturaleza laboral. Son muchísimas las ampliaciones que se hicieron con posterioridad a la 24.522 de los rubros sujetos a pronto pago. Así tenemos las remuneraciones debidas al trabajador. Hago la salvedad que para que haya pronto pago, el crédito tiene que tener o gozar del privilegio general o especial, y ya vimos que solamente las remuneraciones por 6 meses tienen esta protección. Entonces, son susceptibles del pronto pago las remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones por despido, las indemnizaciones por enfermedad laboral, la sanción por aportes no ingresados, que es el 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización por la ausencia de preaviso, la integración del mes de despido, la indemnización por despido directo, indirecto, fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, la indemnización por fallecimiento del empleado o del empleador, la indemnización por extinción del contrato a plazo fijo, la indemnización por quiebra del empleador, la que le corresponde al trabajador jubilado, la que es por incapacidad o inhabilidad del trabajador, la por despido en virtud del embarazo, la por despido por causa de matrimonio, las previstas en los artículos 44 y 45 de la 25.345, las multas del artículo 1 de la 25.323 por la falta o deficiencia en la registración, la multa en el artículo 2 de la misma ley, de la 25.323, que es el incremento del 50% por la falta de pago oportuno de las indemnizaciones previstas por la ley, las multas de la ley de empleo, previstas en el artículo 8, 9, 10, 11 y 15 de esta ley 24.013, la indemnización por falta de entrega de certificados de trabajo, artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos, contratos individuales y la indemnización prevista en el artículo 52 de la Ley 23.551. Esto siempre que gocen de privilegio especial o general. Solamente quiero hacerles una salvedad, que la Ley 26.684 derogó dentro de del elenco de créditos pronto pagables la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de lo cual seguimos viendo fallos que consideran a este crédito como pronto pagable. Bien,
Luego del pronto pago de oficio, que fue el primero que les comenté, que es este que el juez resuelve a poquito tiempo de haber abierto el concurso y en base a un informe presentado por la sindicatura, el pronto pago a pedido de parte, porque puede ocurrir que haya omisiones en ese informe, que haya algún crédito laboral que está en juicio y que el juicio se termina antes de que sea homologado el concurso, con lo cual el acreedor tiene la posibilidad de solicitar el pronto pago. Esto es lo que denominamos el pedido de pronto pago. Este pedido de pronto pago se le va a dar un traslado al deudor, se le va a pedir la opinión de la sindicatura y el juez va a terminar resolviendo sobre el mismo. Quiero hacer hincapié sobre la naturaleza del pronto pago, porque el pronto pago implica la verificación del crédito, por un lado, y tiene un carácter como bifronte, porque en realidad si vemos en qué lugar está regulado en la ley, en qué norma, vamos a observar que su regulación proviene del artículo 16. El artículo 16 está inmerso dentro de lo que denominamos efectos de la presentación en concurso y más específicamente en el régimen de administración. Es un acto sujeto a autorización. Recordemos un poco en qué consiste el régimen de administración del concursado para entender luego lo que es el pronto pago. En el concurso preventivo, el deudor conserva la administración de sus bienes, bajo la vigilancia de la sindicatura. Y habría una cantidad de actos que puede realizar sin necesidad de autorización, que son aquellos actos ordinarios propios de la gestión ordinaria y de la administración ordinaria de su negocio, y todo lo que exceda lo ordinario debe pedir autorización. Y hay un elenco de actos que particularmente me detengo sobre ellos, que son los actos prohibidos. ¿Cuáles son los actos prohibidos? Aquellos que el deudor no puede realizar ni aun pidiéndole autorización al juez. Es decir, actos que el juez no puede autorizar porque está vedado por imperio de la misma ley. ¿Cuáles son? No puede realizar actos a título gratuito ni puede alterar la situación de los acreedores de causa a título anterior de la presentación en concurso. ¿Qué significa que no puede realizar actos de causa o título anterior a la presentación en concurso? Significa, por ejemplo, que no puede otorgar garantías a un acreedor que no lo tenía, no le puede dar ningún beneficio, no puede alterar la par conditio creditorum. Específicamente, está prohibido que le pague a un acreedor de causa o título anterior en el concurso, porque se considera de que todos tienen que estar sometidos en este proceso. Y en su caso, sometido a la propuesta que haga, dependiendo de la categorización en la que quede inmerso. Hay solamente una clase de acreedores a los cuales el deudor puede pagarle, previa autorización del juez, que son los acreedores laborales que tienen el beneficio del pronto pago. Solamente ellos. Quiero hacer esta aclaración para volver sobre esto que les dije, el carácter bifronte. Porque por un lado, cuando el juez declara el pronto pago de un crédito laboral, está ordenando que se le pague, pero por otro lado, se lo está autorizando al deudor a pagar. Porque nada quita que en este pago que no es de oficio y que es a pedido de parte, no sea el acreedor el que pida pagar, sino que sea el propio deudor que, habiendo un crédito laboral que puede ser salarios, haya sido omitido del listado de la sindicatura y él necesita pagarlo para no cometer infracciones laborales por el carácter alimentario del mismo, porque necesita la fuerza del trabajador, la fuerza del trabajo que le brinda a este trabajador para seguir adelante con la empresa. Con lo cual, en ese caso, pide la autorización al juez para pagar. Lo normal es ver los pedidos de pronto pago solicitados por acreedores, pero nada quita que sea el mismo deudor el que lo solicita. Por eso digo el carácter bifronte. Es una orden de pago, pero también es una autorización del mismo,
porque se escapa con este instituto a la prohibición genérica prevista en el artículo 16 de alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. En este periodo de pronto pago de parte, el juez, cuando lo resuelva, esta resolución del juez puede ser apelada, si lo deniega por el acreedor o por el peticionante y si lo otorga por el propio deudor. Fijémonos algunas cuestiones dudosas que nacen del instituto del pronto pago. Había algunos autores que discutían el carácter de las multas del artículo 25.323, porque sostenían que estas multas, que ahora están incluidas expresamente por la ley, tenían carácter quirografario. Fíjense que les he citado algún fallo en la Filmina CICIC S.A. sobre concurso preventivo. Hoy claramente se dice que estamos ante un incremento indemnizatorio y que con ello no solo tiene privilegio general, sino que también tiene especial. Estos debates se dieron en el marco de cuestiones o en incidentes de pronto pago, pero en realidad el tema a debatir es si poseen privilegio general, privilegio especial o son quirografarios. Tenemos jurisprudencia entonces que lo considera quirografario, muy aislada, como esta de la Sala D, en el caso CICIC. Tenemos otros que consideran que la multa del artículo 2 de la 25.323 goza del beneficio, que aún gozando del beneficio del pronto pago, tiene un privilegio general, que es el caso de Telearte sobre concurso preventivo. Y la mayoría de los casos, por ejemplo el de la Sala D, de terapia integral sobre concurso preventivo sobre incidente de verificación por Lidmacher, del 3 de junio del 2008, nos dice que es un incremento indemnizatorio y por eso comparte la naturaleza de la indemnización, siendo su privilegio especial. Lo mismo ocurre con las multas de la ley 24.013, que mayoritariamente hoy por hoy se está diciendo, siguiendo el criterio del Instituto Argentino de Neurociencias S.A. sobre incidente de revisión por Escuas y Marta de la Sala B, que son créditos con privilegio general. Se duda acerca del daño moral. El daño moral no era habitual considerarlo en los juicios laborales una década atrás. En la última década sí se consideró que el daño moral era parte o podía ser parte u objeto de la demanda laboral. Los criterios antiguos decían, bueno, en realidad no hay daño moral porque las indemnizaciones están tarifadas por la ley de contrato de trabajo. Hoy son numerosas las sentencias que contemplan el daño moral en el marco de un juicio laboral. El tema es, no está previsto en la ley de concursos, ¿son créditos quirografarios o son créditos privilegiados? Esto no es un tema menor, porque que sea quirografario o que sea privilegiado nos va a permitir o no acceder al pronto pago. Bueno, hay alguna jurisprudencia citada acá como un caso en Mendoza, el caso Only S.A., que considera de que no tiene carácter alimentario y que por ende es quirografario. Y las salas de la capital federal a nivel nacional consideran que tienen privilegio, esto por el artículo 246 en su última parte, cuando dice cualquier otro crédito derivado de la relación laboral. Ha ocurrido también y se ha planteado en tribunales qué ocurre con la gratificación. Muchas veces se admiten, ya sea en el marco de una conciliación previa, obligatoria, voluntaria o espontánea, o ante escribano, una determinada gratificación, y todos sabemos que atrás de esa gratificación en realidad lo que se está escondiendo es un despido encubierto que, bueno, se plasma formalmente a través de una renuncia con una gratificación posterior.
¿Qué pasa cuando no se paga esta gratificación y el acreedor viene a verificar? Bueno, esta gratificación es admitida hasta el límite de lo que le hubiera correspondido al trabajador por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con carácter de privilegio especial, como si hubiese sido una indemnización, y por ende también se lo considera un crédito pronto pagable. Ahí va algún caso, como Alpargatas S.A. sobre concurso preventivo, sobre incidente pronto pago por Kluttenberg Alam. El tema del pronto pago de los honorarios, que a muchos colegas le inquieta. En el concurso preventivo no hay pronto pago de los honorarios. Sí, en la quiebra, el artículo 183 del proceso falencial prevé el pronto pago, y esto no se discute porque es letra misma de la ley. Ha habido algún caso aislado, el juzgado 918, es un fallo de primera instancia que ha quedado firme, un caso excepcional que fue Correo Argentino S.A. sobre el incidente iniciado por el letrado Segura Carlos, que en realidad en el caso puntualmente se vio que este letrado solicitaba el pronto pago de sus honorarios en base a una necesidad que tenía, fruto de una cardiopatía que debía ser sometido a una operación, y el juez le concedió el pronto pago. Fíjense que no fue apelado siquiera por la concursada, a pesar de que lo resistió en un principio cuando le fue corrido el traslado de la petición, pero luego fue efectivizado el pronto pago y la sentencia de primera instancia quedó firme, pero fue un caso excepcional porque en principio el artículo 16 no contempla el pronto pago de los honorarios. ¿Hasta qué momento tenemos tiempo para pedir el pronto pago en el marco del proceso concursal? Bueno, en este aspecto van a ver en el Power que va a acompañar la charla numerosa jurisprudencia que podemos decir que es absolutamente pacífica, que la oportunidad del pronto pago es hasta la homologación. Y ustedes me dirán, doctora, ¿por qué si esto no lo dice la ley? La ley no pone un límite y dice, bueno, el pronto pago se puede pedir hasta la homologación. ¿Hay una norma que así lo indique? Bueno, en realidad no es que hay una norma que lo indique expresamente, pero como les dije hace un rato, tenemos que ver dónde está inmerso el pronto pago y cuál es la naturaleza del mismo. Y la naturaleza del pronto pago es que es un acto sujeto a autorización, regulado por el artículo 16, y que está dentro de la sección que regula los efectos que tiene la presentación en concurso, los efectos patrimoniales que tiene la presentación en concurso respecto de la administración del concursado. Y cuando se homologa el concurso, cesan los efectos. Por ende, el artículo 16 ya no resulta de aplicación. ¿Qué va a poder hacer este acreedor? Bueno, este acreedor lo que va a poder hacer es, si no tiene una propuesta que contemple su crédito, va a poder pedir la quiebra sin necesidad ya de demostrar, como lo tenía la 19.551, esta fue una reforma de la 24.522, que el bien asiento del privilegio alcanza o no a cubrir el crédito, o podrá ejecutar el crédito ante el juez natural. Por el artículo 57, ya vamos a ver que también acá hay una divergencia con la ley de contrato de trabajo y cómo está la doctrina en el punto y la jurisprudencia. Tiene que quedarnos claramente que el pronto pago implica la verificación del crédito y que todo pronto pago, por ende, lleva o conlleva dentro de su mismo pedido un pedido de verificación de crédito implícito. Porque si un pronto pago es iniciado antes de la homologación, pero no se obtiene resolución en este incidente hasta después de la homologación, lo más probable es que ¿qué le diga el juez? Ah, bueno, ya se homologó, no tiene sentido el pronto pago. En realidad hay una jurisprudencia apropiada, que es el de la Sala E, el caso Chicote, que dice, bueno, el pedido de pronto pago debe ser considerado pedido de verificación.
en muchos casos los juzgados requieren, o directamente les diría que lo hagan, si no se lo requieren, soliciten, llegado el momento de la homologación, sin que el incidente haya tenido sentencia o resolución sobre el pronto pago, que se lo readecúe como de verificación, para no encontrarse con una sorpresa de que el pedido es rechazado con costas porque ya ha sido homologado el acuerdo. Tengan en cuenta que el pedido de pronto pago y la verificación no son presentaciones contradictorias, porque la declaración de pronto pago de un crédito implica la declaración de verificación del crédito. Podemos decir entonces que el acreedor laboral tiene 3 vías para insinuarse en el pasivo, dentro del pasivo de su deudor: el pronto pago, la verificación de créditos y el juicio laboral, ya que el acreedor laboral está exceptuado del fuero de atracción, pero también está exceptuado de la prohibición de iniciar nuevos juicios, pudiendo, aunque esté ya presentado el concurso, si su crédito es de causa o título anterior a la presentación, iniciar el juicio laboral respectivo, obtener la sentencia que, una vez firme, sirve como título verificatorio para obtener en definitiva un pronunciamiento verificatorio ante el juez del concurso. En aquellas jurisdicciones en donde la caducidad de instancia nos asola aún, como en la ciudad de Buenos Aires, es muy importante saber si este es un incidente que caduca o no. Bueno, en la provincia de Buenos Aires la caducidad de instancia ha quedado prácticamente de modé, porque ha existido una reforma hace varios años del Código Procesal que exige que previo a solicitar la caducidad hay que intimar a la contraparte ante su pasividad procesal a continuar con el trámite. Ojo que luego el artículo 315 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires fue también modificado en este punto y se dice que esta intimación es por una sola vez. Pero bueno, en la práctica se lo intima, se mueve el expediente, la caducidad es menos posible. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la caducidad, los expedientes sí caducan y ojo que tienen un plazo de 3 meses. Si se ha interpuesto un pronto pago, ¿podemos considerar que el mismo interrumpe la prescripción? Yo les diría que sí. Hay algún fallo que ha tratado el tema, como el caso Caimari sobre concurso preventivo sobre incidente pronto pago por Roldán, es un fallo de la Sala A, cuyos datos les va a figurar en el Power que acompaña la charla, porque en realidad si estamos diciendo que el efecto del pronto pago es obtener o no solo la declaración de pronto pago del crédito, sino que ello conlleva a la declaración de verificación del crédito, porque así lo dice la ley, y la demanda de verificación de créditos específicamente está previsto que interrumpe la prescripción porque tiene los efectos de una verdadera demanda, debemos decir que el pronto pago goza también de este efecto, es decir, interrumpe la prescripción. ¿Con qué se paga el pronto pago? La ley dice que con los fondos líquidos disponibles. ¿Qué significa fondos líquidos disponibles? Bueno, yo les diría que fondos líquidos disponibles significa resultado de la explotación. Voy a simplificarlo. Ingresos menos egresos ordinarios necesarios para cubrir el giro ordinario de la empresa. Un criterio muy amplio tiene la Sala C, la única sala que tiene este criterio, que dice que también pueden ser considerados fondos líquidos exigibles los primeros ingresos provenientes de la explotación. Esto lo empezó a decir en algún fallo como Creaciones Americanas SRL sobre concurso preventivo, pero lo cierto es que este criterio de la Sala C implica una verdadera intervención de la caja del concursado, cuando en realidad teniendo este criterio, realizando el pronto pago
interviniendo la caja, estoy atentando contra el giro ordinario de la empresa y le voy a estar pagando a un acreedor laboral al cual le debo X suma de dinero, pero en desmedro del acreedor laboral que mes a mes sigue prestando tareas en la empresa. Y esto no es lo que quiere la ley, por eso la ley habla de fondo líquido disponible. Y es más, habla de fondo líquido disponible que cuando hay todo el fondo líquido disponible sirve para atender o debe ser destinado para atender a los créditos cuyo pronto pago haya sido declarado. Si no alcanza para cubrir todos los créditos, se distribuye entre ellos a prorrata. ¿Qué pasa si no hay fondos líquidos disponibles? Bueno, ahí sí la ley habla del ingreso bruto. Y esa sí es la verdadera intervención a la caja. Cualquier ingreso proveniente de la explotación debe ser adjudicado en el orden del 3% al pago de los pronto pagos laborales o créditos declarados como pronto pagables. 3% del ingreso bruto de la explotación, y esta sí es la verdadera intervención a la caja. Bueno, veamos que la ley 26.684 fue otra norma que modificó a la 24.522 al respecto, y me interesa ver puntualmente cuáles son las reformas que se introdujeron al pronto pago a través de la ley 26.684. En primer lugar, esto que les decía, aumentó el mínimo para afrontar el pronto pago en cuanto a los ingresos brutos al 3%. En la versión original era el 1%. Después también limitó el pago del crédito pronto pagable de cada acreedor a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Quiero hacerles una aclaración respecto a este punto. Esto es siempre que estamos hablando de ingreso bruto. Si hay fondos líquidos disponibles, esta limitación no le llega al trabajador. O sea, si no hay fondos líquidos disponibles y tengo que afectar el ingreso bruto, es decir, que si no hay fondo líquido disponible es porque no existe una diferencia entre el ingreso y el egreso para atender el gasto ordinario. Estoy haciendo una intervención en la caja sabiendo de que va a haber gastos ordinarios necesarios para la gestión operativa ordinaria que no voy a poder atender. Bien, entonces la ley le pone un límite, dice, bueno, pero no se puede llevar cada acreedor más de 4 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. ¿Sí? Bien. Este límite solo es para cuando lo que estamos haciendo es una intervención a la caja, cuando lo que estamos afectando es el ingreso bruto, pero cuando lo que estamos afectando son los fondos líquidos disponibles, no tiene ninguna razón de ser esta limitación del pago mensual de 4 salarios mínimos vitales y móviles. La otra reforma que tiene la 26.684 es que ampara al trabajador registrado y al no registrado o registrado en forma deficiente. Porque antes el hecho de no estar registrado implicaba ya de que por sí el juez debía rechazar el pronto pago. Hoy no es una causal de rechazo. Y el otro tema que pone de resalto la ley es que a todo este régimen que estamos hablando de pronto pago, es decir, a cuánto se puede afectar, a que se afecta el fondo líquido disponible, a que el máximo para afectar en caso de que no haya fondo líquido disponible es el 3% del ingreso bruto, al límite de que si afecto el ingreso bruto solo puedo darle 4 salarios mínimos y vitales y móviles a cada trabajador, está circunscripto a que no exista excepciones. Y las excepciones que da la ley es que haya razones particulares del acreedor laboral que haga necesario salir de estos límites, por ejemplo, que se afecte más del 3%, que se le pague más de los 4 salarios mínimos vitales y móviles, que se vaya más allá del fondo líquido disponible, cuando existan contingencias de la salud del trabajador, alimentarias u otras que no admitieran demoras, por lo cual se justifica salir de este marco que les estoy comentando. Bien. Otro tema que
me interesa tratar en esta charla es puntualmente el tema del fuero de atracción. Cómo el acreedor laboral es considerado un acreedor especialísimo. Yo les diría que el más especial de todo, aún más que el hipotecario. Creo que esto es justo. Que no solo se lo excluye del fuero de atracción, sino que también va a poder continuar con el proceso que tiene en trámite. Y esto quiero hacer una salvedad. ¿Le es beneficioso al trabajador litigar ante su juez natural, que es el juez laboral? Sí, por supuesto que sí. Pero esto no significa que quede a espaldas del concurso. Porque lo que ha ocurrido con la ley 26.684, que lo excluye del fuero de atracción, pero a la vez también lo excluye de la prohibición de iniciar nuevos juicios, porque por ejemplo aquel que tiene un juicio de conocimiento en trámite también se le respeta el juez natural y puede continuar el juicio ante el juez que está entendiendo en el tema. Pero al acreedor laboral, aparte, se le permite, si no lo inició el juicio al momento de la presentación en concurso, que lo puede iniciar, cosa que no puede hacer cualquier otro acreedor que capaz tiene la vía de un juicio ordinario de conocimiento. No lo puede iniciar, porque la ley prohíbe el inicio de nuevas acciones. Lo que puede hacer es continuar con el iniciado. En cambio, el acreedor laboral puede iniciar el nuevo juicio laboral ante el juez laboral. Pero el tema es que no quede a espaldas del concurso, porque se ha convertido en una moda, digamos, el tema de armar categorías de acreedores laborales privilegiados especiales para imponerles una determinada propuesta. Ustedes me van a decir, no, doctora, pero si yo tengo el juicio laboral, a mí nadie me puede imponer nada porque estoy litigando y voy a venir con mi verificación tardía y cuando fue el momento de homologar el acuerdo yo no di la conformidad porque no era parte del concurso y entonces por ende no me pueden imponer el acuerdo porque el artículo 44 y 47 establece que se requiere la totalidad o la unanimidad, me dice el 47, de los acreedores a los que alcance. Bueno, esto puede ser así siempre y cuando no tengamos en cuenta el caso Florio. El caso Florio es un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2004, específicamente del 15 de abril del 2004. Fíjense que es anterior a la reforma que le da la posibilidad al deudor de ir a litigar en el fuero laboral y de olvidarse del concurso, pero que revocando fallos de segunda instancia, consideró que la unanimidad requerida por el artículo 47 o la totalidad requerida por el artículo 44 de los acreedores a los cuales alcance establecido en la ley 24.522 se refiere a aquellos que se presentaron a verificar tempestivamente, es decir, que se logra unanimidad con los acreedores que se presentaron a verificar tempestivamente en el concurso. Y que los efectos, nos dice este fallo, de esa categoría a la cual se le hizo una propuesta y esta propuesta fue homologada, alcanza a los que fueron a verificar o van a verificar tardíamente. Fundan este criterio en la diferencia de la redacción del artículo 45 de la 19.551 con la 22.917 y consideran que apreciar lo contrario, es decir, de que se debe requerir la expresa conformidad del acreedor laboral, porque así lo exige el 44 y el 47, atentaría contra toda posibilidad de acuerdo y afectaría la seguridad jurídica. Bueno, el caso Florio fue en principio receptado por los tribunales inferiores, por las cámaras, pero con cierta resistencia también, porque ¿qué fue lo que se empezó a ver? Primero que hay tres normas en juego, ¿no?
tenemos el artículo 44 que, como les dije, dice específicamente que se debe contar con la aprobación de la totalidad de los acreedores con privilegio especial a los que alcance para obtener la homologación a la propuesta. El artículo 47 que nos habla de unanimidad de los acreedores con privilegio especial a los que alcance la propuesta. Y el artículo 57 que habla de los efectos de las cláusulas respecto a acreedores privilegiados solo se producen si el acuerdo resulta homologado. ¿Cómo homologo una propuesta de acuerdo sabiendo que existen un montón de juicios laborales que no pudieron venir a votar? Porque no han verificado todavía. Pero los juicios existen porque hay obligación del deudor de denunciarlos, con lo cual el juez tiene conocimiento de estos juicios. ¿Cómo hace para homologar esto? Bueno, en un principio, por el caso Florio, fue acatado. ¿Y qué empezó a ocurrir? Que empezaron a proliferar las categorías de privilegiados especiales. Porque vamos a ser sinceros, es mucho más fácil traer a un acreedor privilegiado especial a verificar y que sea un acreedor complaciente que lo que en otra etapa de los procesos concursales lo eran los pagarés o los títulos de crédito. Todos sabemos que considerando que los títulos de crédito que se venían a verificar, los pagarés que se venían a verificar, traía muchas veces a acreedores que tenían una clara connivencia con el deudor, que votaban en la junta de acreedores, fue que salieron plenarios como DIF y tras líneas, en donde el acreedor ya no debía invocar la causa sino acreditarla. Por miedo justamente o con la finalidad de evitar esta connivencia. Bueno, esto está pasando con los acreedores laborales. Porque, por ejemplo, digo yo, ¿quién puede decir si a este señor o no se le pagó el mes pasado, se le adeudo o no, el mes anterior al concurso? Viene a verificar por ese salario. Y es un trabajador de la empresa al cual se lo lleva a votar. Esto que les decía que en un principio fue aceptado prácticamente por toda la jurisprudencia posterior a Florio del 2004 a la fecha, en el último año se ha revertido. Y las cámaras han declarado, y los jueces de primera instancia también, la inoponibilidad del acuerdo homologado. Lo homologan, pero dicen que es inoponible a aquel acreedor laboral que prosiguió con su juicio, viene a verificar tardíamente y se encuentra con un acuerdo homologado con quitas y esperas. Este es el caso, por ejemplo, de dos fallos de dos salas distintas, le traje recientes. Institutos Médicos S.A. sobre concurso preventivo sobre incidente de verificación tardía por Geller Viviana Erika, Sala A de la Cámara Comercial del 26/4 del 2013, y también el caso de Electromac S.A. sobre concurso preventivo incidente de pronto pago por Juan Alberto Albertelli del 30 de agosto del 2013. En el primer caso, directamente, la Cámara dice que más allá de lo que diga el caso Florio, el mismo no resulta obligatorio para su inferior, esto es cierto porque la Corte no es un tribunal de casación, y que se aparta de lo dicho en Florio, con fundamento en que es clara la norma del 44 y del 47, que si este acreedor no pudo votar, no se le puede imponer los efectos del acuerdo. También les quiero aclarar que en ambos casos existían quitas. Y en el segundo caso, en el caso de Electromac, no solo había quitas, sino que había daciones en pago, porque se le entregaba obligaciones negociables por el 40% de los créditos, del valor de los créditos. Lo que está específicamente prohibido por la ley de contrato de trabajo, las daciones en pago, o el pago en especie, mejor dicho. Entonces, específicamente en estos dos casos, se declaró la inoponibilidad del acuerdo homologado. Ya digo, en institutos médicos, la sala puntualmente decide apartarse del criterio de Florio, considerando que no es apropiado. Y lo dice expresamente. Y en el caso de Electromac, se dice que en realidad hay quitas que en realidad contradicen el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la irrenunciabilidad del crédito laboral. Por ende, fíjense que Florio está perdiendo vigencia. Por lo menos ya tenemos dos salas que en este sentido lo consideran. El otro tema a apreciar respecto de la verificación del crédito laboral es
el tema de si existe o no cosa juzgada en los incidentes, en la verificación de crédito. A ver, recordemos y pongámonos en la situación. Crédito litigioso de un acreedor laboral que viene a verificar tempestivamente. Esto significa dentro del plazo de verificación de créditos previsto por el juez en la resolución de apertura. Pero viene con un crédito probablemente litigioso. Pongamos también, por ejemplo, un despido indirecto. ¿Qué sucede? El síndico, en ese escaso marco de conocimiento que tiene, lo más común es que diga que no puede verificar el crédito en esta instancia. Por ende lo declara inadmisible. Y este acreedor laboral, que ya se sometió a una vía, desconfiado del proceso de verificación de créditos, se va a la sede laboral y no inicia el pertinente incidente de revisión. Recordemos que el artículo 36 y 37 establecen que la resolución de verificación de créditos que declara un crédito verificado hace cosa juzgada. Y aquel que lo declara inadmisible o inadmisible, hay 20 días para plantear incidente de revisión y que si no se interpone incidente de revisión, hace cosa juzgada salvo dolo. Puntualmente en el caso que les comento, al acreedor le ocurrió esto. Desconfió de la vía que había iniciado, en donde en realidad no se debatió sobre el crédito. ¿Qué fue lo que dijo el síndico? Ante el escaso marco cognoscitivo que tengo, para mí el crédito es inadmisible porque no puedo abrirlo a prueba. Y el juez repitió lo mismo en la resolución de verificación. Este señor fue a plantear la cuestión en sede laboral. Y en algún momento de su reclamo, el deudor viene y le plantea la excepción de cosa juzgada y le dice: señor, usted inició una verificación de crédito, su crédito fue declarado inadmisible y no lo revisionó. Es decir, que se hizo cosa juzgada sobre el punto. Bueno, el tema es que la Corte, desconfiando de la cosa juzgada concursal, consideró que a pesar de que este acreedor no había iniciado incidente de revisión, no podríamos decir que hay cosa juzgada material propiamente dicha, cuando el mismo juez del concurso, al momento de resolver la inadmisibilidad, dijo que en realidad no se podía pronunciar por el escaso marco cognoscitivo. Es decir, que la cuestión de fondo no había sido sometida a debate, con lo cual se rechaza la excepción de cosa juzgada. Esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Alpargatas Textil S.A. sobre concurso preventivo sobre incidente de verificación de crédito Polgrave Elena. Este debate también llegó a los tribunales provinciales. Y fíjense la diferencia. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió absolutamente en contrario, considerando que procedía la excepción de la cosa juzgada ante la consecución de un juicio que intentaba el reconocimiento de un crédito que había sido declarado inadmisible en el concurso. Lo que quiero dejar como reflexión, más allá de que en el tema Leibman tengamos cuidado porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, es un tribunal de casación y las resoluciones pueden ser doctrina obligatoria, doctrina judicial obligatoria. Tanto es así que si uno se aparta de la doctrina que emana en forma pacífica del tribunal, nos encontraríamos ante la posibilidad de un recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, que es un recurso ante la Suprema Corte que está específicamente previsto en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Pero más allá de lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires, fijémonos por qué llegamos a este punto del descrédito de la cosa juzgada
que considerábamos material hace muchos años y que hoy ya no lo es. Los jueces de la Corte dicen, cuando no hay un debate sobre el fondo de la cuestión, no hay cosa juzgada material. El otro tema que quiero tratar es el tema de los intereses. El tema de los intereses, existió un plenario, a mi criterio absolutamente contra legem, que fue hoy por hoy subsanado por la reforma de la ley 26.684. El artículo 19 prevé la suspensión, como un efecto de la presentación en concurso, la suspensión de los intereses de los créditos. De todo crédito de causa o título anterior al concurso, salvo el hipotecario o aquel que tenga una garantía real. En el plenario excursionista, que es del año 2006, específicamente se estableció que no se suspendían, como doctrina legal obligatoria, que no se suspendían los intereses de los créditos laborales. En realidad los fundamentos del fallo son parecidos a los de un plenario que cuando comencé la primera etapa de la charla lo cité, pero que estaba relacionado con el carácter extraconcursal del crédito laboral, que no le permitíamos siquiera votar en la Junta de Acreedores. Hoy le permitimos renunciar al crédito. Esta renuncia puede ser parcial, no hay límite temporal en cuanto se formula, es un partícipe activo, con lo cual extraconcursal no lo podemos considerar. Sí parece bastante injusta la suspensión de sus intereses, más en un marco inflacionario y estando hablando de un crédito de carácter alimentario. Sucede que a mí este plenario no me conformaba no solo por los fundamentos, sino porque el título preliminar, artículo 3 del Código de Comercio, prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso concreto que conocen. Bueno, olvidémonos ya del plenario excursionista. El artículo 19 fue reformado por la ley 26.684 y dice expresamente que quedan, en una mala técnica legislativa, quedan excluidas de las disposiciones precedentes, es decir, de la suspensión, los créditos laborales correspondientes a la falta de pago de salarios y a toda indemnización derivada de la relación laboral. Quiero hacer una salvedad aquí. El plenario era mucho más amplio que esta reforma, porque el plenario hablaba de la suspensión de todo crédito de origen laboral. O sea, no se suspendían los intereses de cualquier crédito de origen laboral. Hoy por hoy no se suspenderán o están exceptuados de la suspensión genérica los créditos correspondientes a la falta de pago de salarios y de indemnizaciones derivadas de la relación laboral, con lo cual quedarían excluidas, por ejemplo, las multas que sí verían suspendidos el curso de los intereses por la misma redacción del artículo 19. Les decía que entonces había una mala técnica legislativa y les quiero explicar por qué. Porque la cuestión por la 26.684 fue ingresada en el último párrafo luego del tratamiento de las deudas dinerarias y no a renglón seguido del tema de la suspensión de los intereses como lo hace con los créditos hipotecarios. Cuestión de mala técnica legislativa que con un esfuerzo de interpretación en favor, por supuesto, del acreedor laboral se puede comprender y que claramente los intereses no están suspendidos en caso de concurso para las indemnizaciones y los salarios. Tema con los intereses en la quiebra. Hay una modificación también del 129 según la ley 26.184 y este artículo 129 según la ley 26.184 establece el principio general. ¿Cuál es? Que la declaración de quiebra produce la suspensión del curso de intereses de todo tipo. Ahora, el artículo dice que no se suspenden los intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales. Y acá les remarco, ¿compensatorios? Es más amplio que el artículo 19, porque fíjense que habla de
compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales. Ya no habla solamente ni lo restringe a remuneraciones o indemnizaciones. Cualquier crédito laboral. Pero tengo un problemita. Me habla de intereses compensatorios. ¿Y qué tipo de interés genera el crédito laboral? ¿Genera interés compensatorio? Bueno, todos sabemos que por el artículo 137 de la Ley de Contrato de Trabajo, el interés que genera el crédito laboral es moratorio. Doble esfuerzo de interpretación. Debemos cambiar la palabra compensatorio por moratorio. Un error del legislador en este punto imperdonable. El otro tema a tratar es ¿quién es el encargado de ejecutar el crédito laboral si el acuerdo ha sido homologado y no hay ninguna propuesta homologada que alcance a este acreedor? La jurisprudencia está dividida. Ustedes van a ver que el artículo 57 establece que la ejecución de la sentencia de verificación, ojo, aclaramos que estamos hablando de ejecutabilidad del crédito laboral ya verificado, porque si yo tengo la sentencia con posterioridad a que se homologue el acuerdo, igual tengo que venir a verificar. No puedo seguir con la ejecución en sede laboral. Vengo a verificar y después voy a volver al juez laboral a ejecutar. El artículo 57 pareciera claro, ocurre que está en pugna con el artículo 135 de la ley 18.345, la ley de procedimiento laboral. Entonces, estamos ante un artículo 57 de la ley de concurso que habla de la ejecución de la sentencia de verificación ante el juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza de sus créditos. Y el 135 de la ley 18.345, en pugna con la ley 24.522, nos dice: la ejecución contra el deudor fallido o concursado deberá llevarse ante el juez del juicio universal. ¿Cuál prima? A mi criterio, claramente el artículo 57. Y a pesar de que no expresa claramente que el competente es el juez laboral, dice de acuerdo a la naturaleza del crédito. Y de acuerdo a la naturaleza del crédito es el juez laboral que reasume la competencia para la ejecución del crédito que no está comprendido en el acuerdo. Ojo, que si hay un crédito quirografario laboral comprendido en el acuerdo y hay propuesta para acreedores quirografarios laborales, esta se le resulta aplicable y por esta parte no puede ejecutar ante el juez laboral, irá por la parte privilegiada. Esto así lo ha dicho la Corte Suprema en el caso Ayala Héctor con Micróbus Norte sobre despido en el año 2010. Quiero ir a otro caso realmente del último tiempo conmovedor, que es el tema del dividendo concursal. Este tema ha traído muchísimo, pero muchísimo debate en el ámbito de la jurisprudencia. Hubo fallos en todo sentido. La fiscal general de Cámara en ese momento, la doctora Alejandra Gil Garbó, hoy procuradora de la Nación, planteó en varias oportunidades la inconstitucionalidad del plazo del 224. Ustedes saben que el 224 de la ley de concursos establece el plazo de un año, una vez aprobado el proyecto de distribución, para que el acreedor pueda ir a cobrar el crédito. En caso de que no lo vaya a cobrar el crédito en el plazo de un año, su derecho caduca y pasa a las arcas del Estado, al Ministerio de Educación. Esta inconstitucionalidad fue planteada en diversas oportunidades. El primer caso fue Carbometal, que llegó a la Corte. En Carbometal, en el año 2006, la Corte dijo que
el 224 era constitucional. Y rechazó los planteos del entonces fiscal general de Cámara. Después hubo otro caso, que es el caso Sopelsa, en donde la Sala B, ante un planteo efectuado por el acreedor, también era un caso, un crédito laboral, y por eso lo traigo a analizar, porque va a terminar con los fallos que les digo revolucionarios del año pasado de la Corte Nacional. En el caso Sopelsa, un año después, fue el año 2007, la Sala B no declaró la inconstitucionalidad del 224, pero dijo que nunca había empezado a correr el plazo de un año. En el caso puntualmente lo que había ocurrido era que un trabajador en realidad una trabajadora, había iniciado una verificación de crédito, se había reconocido su crédito por un accidente de trabajo y había fallecido en el medio. O sea, una vez que había iniciado la verificación. Fallecida la verificante del crédito, los herederos no estaban ni enterados de la verificación, inician la sucesión, obtienen declaratoria. Y claro, vienen mucho después del año a decir, cuando conocen la existencia del crédito, señor juez, este crédito me corresponde. Y había ocurrido el año. ¿Era justo aplicarle una caducidad de pleno derecho como la prevista en el 224 a un acreedor que ni siquiera estaba informado y que el origen del crédito era de naturaleza absolutamente alimentaria? Bueno, en Sopelsa S.A., si bien no se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad del 224, dijeron que no había empezado a ocurrir el plazo porque no habían tenido declaratoria, había ocurrido el fallecimiento, una serie de justificaciones. La sentencia puede ser equitativa, pero no termina de convencer. Sí me convencen los fallos de ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pareciera ser que contradiciéndose con Carbometal en cierto sentido, en donde habían rechazado de plano la declaración de inconstitucionalidad del plazo del 224. Estamos hablando de 3 casos, dictados todos el mismo día. El 1 de agosto del 2013, los autos son Clínica Marini S.A. sobre su quiebra, Case Sasif sobre su quiebra y AESA Aceros Especiales S.A. sobre su quiebra sobre incidente de apelación. En estos casos se establece, fundándose justamente en el convenio 173 de la OIT, que entre sus normas generales busca la protección del crédito del trabajador ante la insolvencia y asegurar la efectividad del cobro del mismo, que a los acreedores laborales hay que notificarles personalmente el proyecto de distribución final. Ustedes saben que lo dispuesto por el 218 de la Ley de Concursos es que la publicación se realice por edictos. Y también todos saben que en todas las jurisdicciones la publicación edictal termina siendo una publicidad absolutamente ficta. Una publicidad que no sirve. Bueno, se consideró que el acreedor laboral estaba en inferioridad de condiciones para conocer esta resolución y que por ende era necesario notificarlo personalmente, modificando de esta manera, como lo hizo con el sistema de privilegios en el primer caso que les comenté cuando casi abrimos la primera parte de la charla, que en realidad el 224 debe prever la notificación personal al acreedor laboral. Y con este tema sí se hizo justicia. Gracias.